Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Es un gusto poder saludarlos. Bienvenidos a todos. Tengo este precioso vestido para tejer de 3 a 6 meses. Este modelo ya lo he tejido anteriormente para diferentes tallas. Me lo están pidiendo en esta forma y aquí lo tienen. Le coloqué esta flor sencilla para ponerle algo de terminación. Usted le puede colocar cualquier otro detalle que guste. Es muy sencillo, el punto lo puede hacer en cualquier medida. Todas las instrucciones están en este tutorial. Está paso a paso, sencillo, simple. La falda la tenemos un poquito amplia en la parte de abajo solamente. Usted lo puede ir tejiendo según lo vea. Y lo más importante, lo invito para que se suscriba para que tenga el próximo proyecto. Para tejer este vestidito usé este hilo. Es de la marca Omega, de la línea La Perla. La madeja tiene 50 gramos. Es 100% algodón mercerizado. El número del color es 636, amarillo tropical. El gancho que estoy usando, 2.25 milímetros. Comparto la página de la tienda en la información que está abajo del video. Ahí le dejo el enlace de este hilo que va a haber diferentes colores muy bonitos para que usted escoja según su proyecto, y también igual va a encontrar diferentes líneas de hilo y marcas. Espero que entre y vea la variedad de colores que tenemos. Ocupé 90 gramos de este hilo para hacer el vestido. Son 50 gramos de la madeja entera. Esto es lo que me sobró. Son 10 gramos de la segunda madeja. Son 90 en total que se ocupó. Y el vestidito es de talla de 3 a 6 meses. Empiezo el tejido con 108 cadenas. Esta cadena es múltiplo de 18. Le agrega o le disminuye 18 en 18. Se revisa la cadena que esté a un solo lado para deslizar en el primer punto de cadena y así cerrar la cadena de base. Ahí está deslizado el punto y empiezo en este mismo espacio donde se deslizó el punto, medio punto, 5 cadenas, se pasan 2 espacios de cadena y en el siguiente medio punto, 5 cadenas, en el siguiente 2 espacios de cadena y medio punto. Así se va a seguir tejiendo la primera vuelta. Los lazos de 5 cadenas, pasando 2 puntos en cada espacio. Se cierra la primera vuelta, 2 cadenas, un punto alto en el medio punto, ahí está el último lazo. En total son 36 lazos en la primera vuelta. Para empezar la segunda vuelta se tejen en el primer lazo de cadena son 2 puntos altos, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. Medio punto en el siguiente lazo de cadena. 5 cadenas. Medio punto. Y de nuevo se tejen los 8 puntos altos en este siguiente lazo de cadena. Los 8 puntos altos. Medio punto. 5 cadenas. Y medio punto. Enseguida los 8 puntos altos. Así se va a continuar tejiendo en esta misma forma hasta terminar en este último lazo de cadena. Se termina la segunda vuelta. Este es el último grupo de 8. Son 2 cadenas. Este punto alto donde se va a tejer el punto alto para cerrar la vuelta es separado de los 8 puntos del grupo que se teje en cada lazo de cadena. Ahí está cerrada la vuelta. Se empieza la vuelta 3 por debajo del punto. Se teje el medio punto. En el primer punto alto del grupo de 8 se teje un punto alto, 2 cadenas. En la primer cadena, medio punto. Y así en cada punto alto, un punto alto y las 2 cadenas con medio punto. El último punto alto, ahí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. En el lazo de 5 cadenas de la vuelta anterior, medio punto. Y enseguida, en el primer punto alto de los 8, se repite el mismo grupo de 8 puntos altos con 2 cadenas de separación y medio punto. Se termina la vuelta 3. Este es el último grupo de punto alto. Deslizo en el primer medio punto y ahí se cierra la vuelta 3. Son 12 motivos que se formaron. Empiezo la vuelta 4 con 3 cadenas para el punto alto, 5 cadenas de separación. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Se pasan 2 puntos altos, es 1, 2, por la parte de atrás, medio punto, 5 cadenas. Se pasan 2 puntos por la parte de atrás, medio punto, 5 cadenas. Un punto alto en el medio punto. De nuevo, 5 cadenas. Se pasan 2 puntos, es 1, 2 y por la parte de atrás el siguiente, 5 cadenas.
se pasan 2 puntos altos, 5 cadenas, el punto alto en el medio punto, este es el medio punto por la parte de atrás y quedan 2 puntos altos que se pasan igual como en el inicio del motivo, y ahí están 3 lazos de 5 cadenas en cada motivo. Se termina la vuelta 4, son las 5 cadenas. En la tercera cadena deslizo, ahí está cerrada la vuelta 4. Empiezo la vuelta 5 deslizando 3 puntos, en este mismo lazo medio punto, 8 puntos altos, este es el primer punto alto, son 3, 6, 8, medio punto en el siguiente lazo, 5 cadenas y medio punto. Aquí está el grupo de 8 y el lazo de 5 cadenas. Se va a seguir tejiendo el grupo de 8, el último, medio punto. Así se va a continuar en la vuelta 5, el grupo de 8 con el lazo de 5 cadenas. Se termina la vuelta 5, el último grupo de 8 con el medio punto en el lazo de 5 cadenas y cierro con 2 cadenas. Aquí está el medio punto donde se empezó la vuelta. Se teje un punto alto. Está cerrada la vuelta 5. Esta misma hace la forma de las 5 cadenas y ahí queda el lazo al cerrar la vuelta. La vuelta 6, en este mismo lazo, medio punto, y se teje en el primer punto alto de los 8, el punto alto, 2 cadenas, en la primera cadena medio punto, y así se teje igual que la vuelta 3, en la misma forma, con 2 cadenas, en la primera cadena el medio punto, y así se va a continuar. El último punto alto, esto no se cuenta como el punto alto porque es donde empezamos la vuelta, arriba con medio punto, y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y medio punto en el lazo de 5 cadenas, y seguimos en el primer punto alto a tejer el mismo grupo de punto alto con 2 cadenas de separación y un medio punto, así hasta terminar la vuelta 6.
Se termina la vuelta 6, este es el último grupo de punto alto. Al empezar la vuelta tenemos un medio punto. Para terminar la vuelta se desliza en el medio punto. Ahí está cerrada la vuelta 6. Al terminar la vuelta 6, estoy marcando estos dos motivos. Esta es la parte donde se empieza cada vuelta. En los lados se dejan dos motivos, se marcan estos dos y al frente tenemos dos motivos. Son 4 aumentos que se van a hacer. En total es un aumento en cada marca. Aquí se empieza la vuelta 7 con 8 cadenas. Después de las 8 cadenas es en forma regular. Cinco cadenas. Se pasan 2 y medio punto. Aquí son 8 porque son 3 para el primer punto alto. 5 cadenas. Y se teje en el medio punto el punto alto. Los motivos que no están marcados se están tejiendo en forma regular, así como en la vuelta 4. En el siguiente se va a hacer el aumento, 5 cadenas. Se pasa este punto alto y en el siguiente, por la parte de atrás, medio punto, 5 cadenas. En el siguiente, medio punto, 5 cadenas. Se pasa un punto alto y medio punto. Ahí son 3 lazos en el motivo, 5 cadenas. En el siguiente punto alto, medio punto, 5 cadenas. En el siguiente punto alto, medio punto, 5 cadenas. Se pasa el último punto alto y se teje un punto alto en el medio punto. Ahí está terminado el motivo con un aumento, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 lazos de 5 cadenas. Este punto alto es el mismo que se acaba de tejer. Y los siguientes dos motivos se van a tejer en forma regular con 3 lazos de 5 cadenas cada uno, igual que la vuelta 4. Este es el primer aumento. En la vuelta 7, los dos motivos siguientes de 3 lazos en cada motivo. El segundo aumento, 5 cadenas. Se pasa un punto alto, 5 cadenas. En el siguiente punto, medio punto, 5 cadenas. Se pasa un punto alto. Aquí tenemos 3 lazos de 5 cadenas. 5 cadenas de nuevo. En el siguiente punto alto, medio punto, 5 cadenas.
En el siguiente, punto alto, medio punto y 5 cadenas. Se pasa el último punto alto y en el medio punto se teje un punto alto. Ya está definido cómo se teje en forma regular y en cada marca está un aumento. Así se va a terminar la vuelta 7. Se termina la vuelta 7, las últimas 5 cadenas en la tercera cadena del liso y está terminada la vuelta 7. Para empezar la vuelta 8 es igual que la vuelta 5, se desliza 2 puntos en el siguiente por debajo de la cadena, medio punto, y en el siguiente lazo de 5 cadenas se tejen los 8 puntos altos. Cada vuelta se va a terminar y a empezar de la misma forma, 8, medio punto, siempre arriba del punto alto. Es un lazo de 5 cadenas. Aquí estamos en el aumento. Se teje de igual forma en el primer lazo de 5, ocho, medio punto. Estamos a la mitad del motivo anterior, 5 cadenas, medio punto. En el siguiente lazo, el grupo de 8, medio punto, 5 cadenas, medio punto. Aquí se terminan 2 grupos en el grupo de la vuelta anterior. Este es el aumento. Y así se va a continuar donde tenemos la marquita. Hacemos este mismo aumento y el resto en forma regular, repitiendo la vuelta 5. Este es el último grupo de 8 puntos altos. El lazo que falta para cerrar la vuelta son 2 cadenas y un punto alto en el primer medio punto donde se empezó la vuelta y ahí está cerrada. Este espacio es como este lazo de 5 cadenas. Es la vuelta 8. Le muestro el aumento que se debe de tejer en cada marquita. Se empieza la vuelta 9 repitiendo la vuelta 6. Exactamente los mismos puntos. Se termina la vuelta 9, se desliza en el primer medio punto de la vuelta. Ahí está terminada la vuelta 9. Después de terminar la vuelta 9, se separan las mangas y se está terminando cada vuelta. Y separo 2 para este lado y 2 a este lado. Ahí son 4. Y para la manga tenemos igual la misma cantidad, 4, 4 y 4 en la siguiente manga. Se va a empezar la parte de abajo del cuello
Así nos quedaría el cuello. Se empieza a tejer hasta este motivo y se hace una cadena para pasar por debajo de la manga hacia la parte del frente. Vamos a conectar las 8 cadenas. Estos 4 y 4 motivos se van a tejer en forma regular, siempre empezando en esta vuelta de lazos con 8 cadenas, 3 para el punto alto y 5 de separación, pasando 2 puntos altos, en el medio punto, el punto alto. Ahí son 3 lazos, esto es en forma regular cada motivo. En la vuelta 4 de repetición, que es la vuelta de lazos, aquí es la vuelta 10. Llego a la marquita para separar la manga. Este último motivo tenemos los 3 lazos de cadena. Aquí se empezó la vuelta con 8 cadenas. Tejo 8 cadenas. Estas 8 cadenas es un motivo que se va a formar en la siguiente vuelta. Pasamos la manga. Aquí tenemos la siguiente marca. Ahí están las 8 cadenas. Si usted está haciendo una medida más grande, puede tejer en este espacio 16 cadenas. Todo depende del hilo que tenga. Y seguimos tejiendo en forma regular los 4 motivos para llegar a la siguiente manga. Llego a la siguiente manga, las 5 cadenas, el punto alto donde está la marquita. Ahí está el medio punto. Y se tejen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se pasa la manga y donde está la marquita, el punto alto, aquí en el medio punto. Y enseguida se termina la vuelta tejiendo estos 2 motivos y se desliza en la tercera cadena. Aquí se empezó la vuelta 10. La vuelta 11, aquí se cerró en la tercera cadena, la vuelta 10 y deslizo 2 puntos, medio punto y se tejen los 8 puntos altos. Ya saben el resto, cómo se hace la vuelta 5 de repetición y vamos a llegar hasta este último espacio para tejer sobre la cadena. Aquí se empezó la vuelta deslizando 2 puntos, medio punto. Este es el inicio de la vuelta 11 con medio punto, los 8 puntos altos, medio punto, 5 cadenas, medio punto y los 8 puntos altos y medio punto en el siguiente lazo. Aquí tenemos el espacio de cadena debajo de la manga, 5 cadenas, 10 medios puntos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. 5 cadenas y en el siguiente lazo medio punto. Esto es lo que está tejido en la base de 8 cadenas. Se va a continuar para tejer el siguiente motivo. Estos son los 8 puntos altos y así hasta llegar a la siguiente manga para tejer sobre la cadena, igual que en esta manga que ya se tejió. Se termina la vuelta 11, 2 cadenas, el punto alto en el primer medio punto que se tejió para empezar la vuelta. Ahí está el lacito que es este que se está tejiendo. Ahí está terminada la vuelta 11. Se empieza la 12 en este mismo espacio medio punto y se teje cada punto alto separado de 2 cadenas con medio punto en la primer cadena. Así se va a tejer hasta llegar a la manga. En este medio punto se empezó la vuelta 12. Aquí están los 2 motivos. En el lazo siguiente, medio punto. Y se pasa un medio punto. En el siguiente se empieza a tejer los mismos puntos en cada cadena. El siguiente. Debemos de tener un medio punto al final sin tejer. Este es el último punto. Y ahí nos queda el medio punto sin tejer. Aquí tenemos el lazo de 5 cadenas, medio punto, y se va a continuar en cada punto alto la misma repetición que se ha estado tejiendo en esta vuelta 12. Ahí está debajo del brazo y así se teje la siguiente manga. Se termina la vuelta 12. Este es el último grupo de punto alto. Deslizo en el primer medio punto donde se empezó la vuelta y ahí está terminada la vuelta 12. Se siguen repitiendo estas 3 vueltas de cada motivo, empezando y terminando cada vuelta igual que las anteriores. Se empieza con las 8 cadenas. Aquí tengo 3 para el punto alto, 2, 3, 4, 5 más. Se pasan 2 puntos altos y medio punto. Así se empieza la vuelta con los mismos grupos que tenemos, que son 4 y 4 en la parte del frente
y 1 en cada lado. Son 10 motivos que se van a tejer desde la vuelta 13 en adelante hasta llegar a la vuelta 15. Aquí marco estos 2 motivos para hacer aumento. Este es en la espalda, en la parte de atrás igual, en la misma dirección que la parte de la espalda. Así voy a empezar desde la vuelta 16 a hacer el aumento. Está el aumento en la vuelta 16 y el tejido está hasta la vuelta 18. Aquí está el aumento en este lado. Estamos en la parte de la espalda y al frente aquí tenemos el aumento en cada marquita. Y son en total en esta línea de los últimos motivos. Aquí son 6 y 6 son 12 y 1 en cada lado son 14 en total. Se va a tejer la siguiente línea de la vuelta 19, 20 y 21. Los mismos motivos que tenemos en esta última línea que se acaba de terminar. Se terminó la vuelta 21. Esta línea son de 14 motivos. Se va a tejer la vuelta 22, 23 y 24. Es la siguiente línea con aumentos en estos 2 motivos. Esta es la parte de la espalda y están los 2 motivos de la parte del frente. Se hace un aumento en cada marquita. El resultado de la siguiente línea van a ser 18 motivos porque se están aumentando 4, 2 y 2 y tenemos 14, son 18. Hasta la vuelta 24 son 18 motivos. Ahí está terminada. Se va a repetir 3 vueltas, 25, 26 y 27 en la siguiente línea con los mismos 18 motivos. Se terminó la vuelta 27 con los 18 motivos. De la vuelta 28 en adelante se van a aumentar. Aquí se va terminando y empezando cada vuelta. De la espalda, aumento en estos 2 grupos. Aquí empecé la vuelta 28, son las 8 cadenas y al terminar aquí vamos a hacer también aumento. Aquí están marcados los 2 motivos de la espalda y pasamos 3 y agregamos un aumento. Ahí está la marquita. Este motivo abajo de la manga. Aquí están los 3 que se pasan, 2, se pasan 3 y se marca el que está abajo de la manga. Ahí está el motivo marcado. En la parte del frente solamente marcamos los 2, que es donde se va a hacer el aumento. De la vuelta 28, 29 y 30 vamos a tener 24 motivos. Vaya haciendo sus anotaciones para que todo lo tenga al momento de revisar. Algún error aparece. Terminé la falda en la vuelta 39 con los mismos 24 motivos desde la vuelta 28. Resumiendo los aumentos, es la vuelta 7 donde se hicieron 4 aumentos, 2 y 2. En la vuelta 16
2 y 2. Aquí están las marquitas. En la vuelta 22 se hicieron igual 4. Están 2 en cada lado. Los últimos aumentos en la vuelta 28, que son 6 aumentos, 2 y 2 son 4, y al lado contrario son 2, son 6 en total. Son los últimos aumentos que se hicieron en la falda. Y aquí le doy la idea para aumentar en caso de que quiera hacer la falda más larga. Aquí le muestro, tenemos 6 motivos en medio de cada marquita. En los lados son 4 motivos en cada marquita. Van a ser 4 aumentos. Si necesita seguir con el tejido, ahí le dejo la idea o la información que sé que les puede servir. Para mi talla que estoy tejiendo, hasta la vuelta 39 se termina la falda. Le tejí 2 vueltas de medio punto al cuello. La primera vuelta son 3 medios puntos en cada espacio. Y en la segunda vuelta, cada 5 puntos, una disminución. Para que no quede tan suelto el cuello, así le da otra forma a la terminación que tenemos en la parte del cuello. Ahí está terminado el vestido. Le puede colocar cualquier flor, listón, lo que guste. Por lo pronto ahí le coloqué esta flor sencilla. Ahí la tiene. Gracias, espero que le haya gustado. Aquí está el vestido terminado. Suscríbase si todavía no lo ha hecho. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.